Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este miércoles. Damos gracias a Dios por la bendición de estar bien, de estar contentos. Ya salió el solecito aquí en Monterrey y damos gracias a Dios por ello. El Señor es tan bueno, tan fiel, tan misericordioso, nos tiene tanta paciencia que estamos contentos de ser hijos de Él. Vamos a lo que sigue. Estamos en Romanos capítulo 6, en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué interesante. Primero vimos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Eso es lo que dice la palabra. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y luego dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y es muy interesante esto. Esa palabra bautizo quiere decir sumergirse en, ser plantados en. Eso es lo que significa el bautismo. Dice que el primer bautizo que nosotros recibimos es que nos sumergen en el cuerpo de Cristo. Ahora somos cristianos, porque fuimos sumergidos. Aún antes de bautizarnos en agua, se nos bautiza en Cristo. Nos sumergen o nos plantan en Jesucristo. Es la primera cosa que el creyente debemos de saber. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Esta es una de las verdades más gloriosas de toda la Escritura. Sin embargo, ha habido tanta controversia sobre lo que se quiere decir aquí por bautismo, que el glorioso sentido que tiene con frecuencia ha sido pasada por alto. Bautizarse, sumergirse, plantarse. El significado de bautismo, eso es, sumergirse. Cuando un creyente verdadero es sumergido, está proclamando al mundo que se ha identificado con Cristo. Cuando pasamos a las aguas del bautismo, estamos declarando, confesando que le pertenecemos a Jesús, que somos de Él. Somos propiedad de Jesús. Y así como Él estuvo exhibido ahí en la cruz, nosotros no nos avergonzamos de entrar a las aguas del bautismo. Entonces, al ser puesto bajo el agua, está proclamando que ha muerto y que ha sido sepultado con Cristo. O sea, nos entramos al agua así y luego salimos, pero somos semejantes en su muerte. Al salir del agua, está proclamando que ha sido resucitado entre los muertos con Cristo para vivir una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando salgo del agua, representa que voy a vivir una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. El creyente es sumergido, puesto dentro o identificado con Cristo en su muerte. Esta es la posición del creyente en Cristo. Este término muy sencillo. El creyente realmente murió cuando Cristo murió. Y entonces está muerto al pecado y está libre del pecado y culpa y su castigo. ¡Qué glorioso don de Dios! ¡Qué gloriosa posición recibimos de la maravillosa gracia de Dios! Tú y yo estamos plantados en Cristo, estamos sumergidos, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo y ahora somos parte de Él. Lo que ocurre es esto:
Cuando una persona realmente cree en Jesucristo, entonces Dios toma la fe de esta persona, como lo hemos estado estudiando aquí en Romanos, y la cuenta como la muerte de Cristo. Esto es, Dios cuenta a la persona como habiendo muerto en Cristo. Dios toma la fe de nosotros en el bautismo, como se declara aquí, y cuenta a esa persona como participante de la muerte de Cristo. Dios cuenta y considera a la persona como que ha muerto en la muerte de Cristo, que ha sido puesta en la muerte de Cristo, identificada con la muerte de Cristo, participante de la muerte de Cristo, unida con Cristo en su muerte. Cuando una persona verdaderamente honra al Hijo de Dios, confiando en Él, Dios honra a esa persona y lo pone espiritualmente en la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios? Que Dios haga tanto por el creyente. Simplemente su amor por su Hijo, por su único Hijo. Dios ama tanto a su Hijo Jesucristo que hará cualquier cosa en favor de la persona que honra a su Hijo creyendo y confiando en Él. Ahora, el centro de todo esto es si el creyente es contado por Dios como inmerso en la muerte de Cristo. Entonces, el creyente ha muerto al pecado, ha muerto a la pena del pecado, ha muerto al juicio del pecado. Es libre del pecado, está libre de la pena del pecado y está libre del juicio del pecado. Esto es que la soberanía de las costumbres y deseos ya no tienen control sobre nosotros. El pecado deja de tener lugar o posición en nuestras vidas. Somos libres del pecado. Pecado de las costumbres del pecado, el control del pecado, el cautiverio del pecado, la esclavitud del pecado, la soberanía del pecado. Ya somos libres. Tenemos que vivir en esa libertad. Somos pecadores perdonados. Somos pecadores libres. Ya no tiene poder el pecado sobre nosotros. Así que ya no vivimos en el pecado, en la posición y lugar del pecado. No podemos vivir sin pecado. No es una forma perfecta, pero estamos libres de vivir en el pecado. Ya no practicamos ni deseamos el pecado. Deseamos y practicamos la justicia, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y es tan glorioso como es esto. Significa que estamos libres de la condenación del pecado, el terrible castigo que será infligido el terrible día del juicio. Esta es la posición del creyente en Cristo. Estar sumergido, sepultado, puesto en Él, identificado con Cristo en su muerte. Habiendo muerto, el creyente nunca tiene que estar bajo el dominio y el reino del pecado. No nos puede gobernar el pecado. Estamos sumergidos con Cristo. Entonces, Él comparte de la muerte de Cristo, unido a Cristo en su muerte. Por eso, está muerto al pecado y todos sus efectos ya no tienen efecto en nosotros. Sin embargo, un punto crucial, un creyente verdadero es una persona que cree verdaderamente en Jesucristo. Significa sencillamente que se arrepiente, confiesa, obedece y es bautizado. Es esta persona a la que Dios cuenta como habiendo muerto en Cristo. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Y en 1 Corintios 2:12-13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sea judío o griego, sea esclavo o libre. Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en 2 de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo, por mí. En Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso estos pasajes, hermanos! Somos bautizados en Cristo Jesús. El creyente es sumergido, puesto dentro, identificado con Cristo en su resurrección. El mismo cuadro de bautismo es usado nuevamente para hacer que llegue al corazón esta gloriosa verdad. Dios cuenta al creyente bautizado como resucitado en Cristo. Dios toma la fe del creyente y su bautismo, como se afirma en este pasaje. Y la persona como participante de la resurrección de Cristo cuenta y considera a la persona resucitada en la resurrección de Cristo, plantada en la resurrección de Cristo, identificada en la resurrección de Cristo, como participantes de la resurrección de Cristo, en la unión con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria de Dios Padre. Esto nos dice cómo ocurrieron nuestra gloriosa posición en Cristo. Ocurrió por la gloria y el poder de Dios. La gloria de Dios son toda la excelencia de Dios, todo lo que Él es en su autoridad y poder, amor y gracia, compasión y misericordia. Son todos sus atributos, su omnipotencia, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía. Así que vemos, fue la gloria de su Padre lo que resucitó a Jesús. En 2 de Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. El propósito de resucitarnos con Cristo es dinámico y significativo. Involucra el caminar en una nueva vida. La palabra caminar significa caminar, andar, dar pasos, controlar y condenar nuestra conducta andando constante y habitualmente en novedad de vida. Pienses el respecto por un momento. Cristo murió, puso de lado su vieja vida y la dejó detrás. Por lo tanto, cuando resucitó, tomó una vida completamente nueva, una vida cambiada, una vida resucitada. Es su nueva vida. Qué hermoso que en la Biblia la palabra nueva con frecuencia lleva la idea de pureza, de justicia, de santidad y de piedad. El creyente recibe un nuevo nacimiento, recibe un nuevo corazón, recibe una nueva criatura, llega a ser un nuevo hombre. El propósito de Dios al ponerlos en la vida resucitada de Cristo es que andemos en Cristo, andar prudente, justa y piadosamente en este mundo. El verdadero creyente se despoja del viejo hombre de pecado y se viste del nuevo hombre. El creyente es sumergido, puesto en, identificado con la más gloriosa esperanza que será plantada en la semejanza misma de la resurrección. Esto sencillamente significa que como Jesús fue resucitado a una nueva vida, así también el creyente será. En Efesios 2, del 5 al 6 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Juan 14, del 2 al 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2:11. Así que tú y yo estamos plantados en Jesús. No podemos darle libertad al pecado. Somos libres del pecado. Vamos a orar. Padre, qué gloriosos versículos, Padre. Qué gloriosa obra la tuya, Señor, de que estamos plantados en el cuerpo de Cristo. Estamos muertos al pecado, pero vivos a nueva vida. Queremos vivir sin pecar, Señor. Ayúdanos a no caer en esa tentación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué maravilla de lo que hemos estudiado esta tarde. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.